Vamos a tomar Gálatas 4:6, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a tomar nuevamente. Y Juan 16:25, vamos a tomar a modo de referencia. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, dijimos, Abba Padre. ¿Sí? Lo que estamos hablando, Padre mío, papito mío. ¿Amén? Y vamos a Juan 16:25, y luego nos sentamos. Juan 16:25. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca de quién. Del Padre, diga del Padre. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a recibir, por este tiempo de impartición y de bendición. Pido espíritu de revelación, Señor, en cada corazón, en cada vida. Señor, que nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser sea impregnado de esa revelación fresca a través de tu Espíritu Santo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reciba su asiento un momento. Hemos estado hablando un poco en estos días acerca de la paternidad de Dios, acerca de que se nos tiene que revelar ese amor del Padre, de conocer a Dios como Padre, de saber, estar seguros en nuestro espíritu, no solamente en nuestra mente, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios? Entonces, cuando nos reunimos en este lugar, se reúnen los hijos de Dios para adorar al Rey de Reyes y honrar a su Padre. Amén. Somos hijos, ¿sí? Con herencia, con privilegio, con bendición, como hemos hablado. Hemos hablado que Dios es un Dios Padre y que todo lo que, la esencia de la creación y todo lo que Él hace tiene que ver con paternidad. Y que cuando Él delega autoridad, estoy haciendo un resumen, ¿no? Él delega siempre paternidad. Cuando Dios pone una autoridad, en el área que sea, esa autoridad debiera tener la esencia de la paternidad. Todo lo que Dios hace, lo hace en paternidad. Decíamos que la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Hablando de Jesucristo, habla de que todo el Padre lo creó para su Hijo. ¿Sí? Habla de familia, habla de familia. Y decíamos que la palabra, cuando empieza en el Génesis, hablando de familia, la primera letra, las primeras palabras que se usan en la creación, en el relato de la creación, habla de familia, de una tienda, habla de una casa, de un hogar. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de familia. Amén. Y bajo la esencia de paternidad. Y hemos hablado también que todo lo que, tiene paternidad, tiene gobierno. Solo se gobierna a través de el corazón, y el corazón tiene que estar la revelación de la paternidad. Entonces, si hay gente que va a gobernar, cuando estamos hablando de gobernar, no estoy hablando de gobernar gente, estoy hablando de gobernar en el espíritu, atmósfera, señorear sobre toda situación. Si estamos hablando de gente aquí, padres y madres que tienen señorío, que van a gobernar su casa bien, su atmósfera, tiene que tener esa esencia de paternidad, tiene que tener revelación de quién es su padre, para poder expresar esa paternidad, ese amor del Padre, ¿sí? Hablábamos también acerca del amor del Padre a través de la parábola del Hijo Pródigo, ¿sí? Esa parábola del Hijo Pródigo cuando hablaba de ese amor del corazón, del latir del corazón del Padre que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Como hijos tenemos que conocer cuál es el latir del corazón del Padre hacia los demás, hacia el perdido, hacia el que está a tu lado, cómo ve Dios, cómo te ve Dios a vos como Padre, y cómo Dios ve al que tienes a tu lado. Mirá al que tienes a tu lado y decir, te veo como Dios te ve, como el Padre te ve. No lo veas como no, este es mi hermano, mi hermana, no, velo como Dios lo ve. Amén. Entonces es importantísimo, si alguien tiene revelación de eso, de la paternidad de Dios, puede ver al otro como Dios lo ve. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta palabra que hablamos, habla acerca, dice que no les hablaré por alegorías, ya no les haré comparaciones, no les haré historias, sino que les voy a hablar claramente, dice el Señor Jesús, sino que que claramente os hablaré acerca del Padre. Hasta ahí es como que Él le hablaba por alegoría, como que una alegoría es una comparación, una metáfora, pero dice que ahora en ese tiempo, venía un tiempo, Él dice que les voy a hablar claramente acerca del Padre. Y está hablando no solamente de Él como persona, sino está hablando que el Espíritu Santo, es decir, les va a hablar claramente acerca del Padre. Viene un tiempo que ya va a haber una revelación mayor, estaba hablando de ese tiempo, a esa generación, de lo que es la paternidad de Dios. Entonces, en este tiempo está pasando lo mismo. Muchas veces empezamos a conocer a Dios como Padre, pero llega un momento en que el Espíritu Santo te empieza a revelar tan fuerte la paternidad de Dios, quién es tu Padre, sus características, cómo Él actúa, cómo Él piensa, cómo Él siente. Es el Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas que por el Espíritu de Dios clamamos Abba Padre.
Abba Padre, es a través del Espíritu Santo, no es a través de una información, no es a través que yo le diga a usted que Dios es su Padre. Usted, el Espíritu Santo, por eso me hago tan reiterativo esto, porque tiene que ser el Espíritu Santo que te lo revele. Tiene que ser el Espíritu Santo que te revele. Es más, el Espíritu Santo muchas veces te va a revelar ese amor del Padre, esas cualidades del Padre a través de situaciones que vivas. Cuando vos estés en necesidad, cuando vos estés pasando una crisis en el área que sea, ahí es donde se te va a revelar una de las características de este Padre Celestial que tenés. Amén. ¿Sí? Para que vos lo puedas experimentar, y cuando vos lo puedas experimentar, lo vas a dar a otros. Amén. Porque esa es la idea de Dios, que expresemos lo que Él es a otros. Pero hay que experimentarlo. Se experimenta al Padre proveedor cuando Él te provee realmente, cuando no tenés nada. ¿O no? Se experimenta ese Padre amoroso cuando todos te dieron la espalda, Él está. Un Padre presente. Amén. Es un Padre presente. Muchas veces tenemos imágenes como seres humanos, un Padre natural ausente, pero nuestro Padre es un Padre presente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Dios quiere volver la paternidad en este tiempo al lugar adecuado. Restaurar la paternidad. ¿Sí? No todos tienen revelación de paternidad. No toda la gente. No todos en la iglesia tienen revelación de paternidad. Yo lo he hablado. No todos conocen a Dios como su Padre. Pero Dios quiere restaurar esa paternidad. Como yo siempre le digo, hay una lucha en el mundo espiritual, en el mundo, en la creación. Hay una lucha entre dos espíritus, entre dos influencias. El espíritu de Elías, como yo siempre le hablo, yo siempre le he enseñado, y el espíritu jezabélico. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Son dos luchas. Uno es el espíritu de Elías, quiere decir es el espíritu de paternidad. ¿Sí? Cuando habla en el Antiguo Testamento dice que Dios va a restaurar, va a volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces está hablando de paternidad, es el espíritu de Elías, va a traer la revelación de la paternidad de Dios y la revelación de la paternidad natural también. Entonces es importante, ¿por qué? Porque donde no hay paternidad hay maldición. Yo le hemos hablado hasta el cansancio, pero es importante que nosotros lo entendamos. Donde no hay paternidad de Dios, la tierra está en maldición. Donde no hay un hogar, no se revela la paternidad, no se ejerce paternidad, va a haber maldición. Donde en una iglesia, en una congregación donde no hay paternidad, va a haber maldición. Y en la lucha espiritual que hay en este tiempo, en el mundo, no solamente acá, es una guerra entre eso. Dios quiere establecer su paternidad, pero ese espíritu jezabélico, ese espíritu de manipulación se niega a la paternidad de Dios. Es un espíritu camuflado en el espíritu religioso, en un espíritu que niega todo lo que tiene que ver con la esencia de Dios. ¿Amén? Entonces, es una lucha que hay. Es una lucha interior aún dentro nuestro. ¿Sí? Que cuando no conocemos a Dios, nos rebelamos muchas veces contra eso. Porque tenemos, y vuelvo y repito, y hoy el Espíritu Santo me hablaba a través de mi esposa, me decía, lo que pasa es que mucha gente tiene que sanar su corazón. Diga, sanar el corazón. Porque hay gente que ha tenido la imagen de un padre ausente, un padre abusivo, un padre que maltrata, un padre, no sé, muchas cosas. Entonces nos cuesta, como siempre hemos enseñado, ¿no? Nos cuesta ver a Dios de esa manera. Porque tenemos la imagen de un padre que nos abandonó, por ejemplo. O de un padre que nos maltrató. O de un padre, no sé, diferentes cosas. Algunos tienen una imagen buena, pero otros no. Entonces muchas veces cuesta ver, ¿sí?, a Dios como padre en ese sentido. Por eso tiene que haber una sanidad en el corazón. Diga sanidad. Sanidad. En estos días el Espíritu Santo, cuando estoy preparando los temas y hablando, viendo cómo edifico, porque yo puedo hablar mucho de paternidad, pero cómo edifico, porque es un ladrillito a ladrillito. No es fácil hablar de un tema. Cuando hablamos un tema durante un mes o así, no es fácil. Tiene que haber ladrillo por ladrillo. Por ejemplo, ahí atrás se pone primero la capa aisladora y después se empieza a levantar. Si yo empiezo a levantar sin capa aisladora, se hace un lío. Entonces le dije, Señor, ¿cómo hago? Dame la estrategia para que la gente, el pueblo entienda y se le revele y cómo edificar correctamente en este tema. Entonces, Dios me habló, primero, que me conozcan a mí como Padre Celestial, que se les revele la paternidad, que hace una sanidad en cuanto a su Padre natural, en cuanto a aquellos que han vivido un Padre que no era un ejemplo, tiene que haber una sanidad. Tenemos que entender que Dios no es como ese Padre natural. Aunque haya sido lo más bueno que haya sido. Yo sé que algunos han tenido buenos padres, pero siempre falló en algo. ¿O no? Todos fallamos, porque todo ser humano va a fallar en algo. Ahora, nuestro Padre Celestial no. Eso es lo que nos cuesta entender. Y eso es lo que se nos tiene que revelar. Que nuestro Padre Celestial no falla.
Y se nos tiene que revelar también que nuestros padres, también lo dijo Jesús, nos educaron, nos enseñaron como ellos podían, pero cometieron errores. Entonces tiene que haber también no quiero usar algo para que vaya a ofender a nadie, como una demolición de la imagen del Padre terrenal que tenemos. Porque muchas veces esa imagen de ese Padre terrenal que tenemos no nos deja ver al Padre celestial. ¿Me explico? Porque ya te digo, por diferentes experiencias, ¿sí? Algunos como que tenemos al Padre natural, como que wow, fue todo, pero siempre cometió errores. ¿O no? Como madre, una madre también comete errores. Siempre el hombre, el ser humano va a cometer errores. ¿Me explico? Pero Dios no. Decirle Dios no. Dios es un Padre perfecto. ¿Cuántos pueden entender eso? ¿Dios que nos cuesta? ¿Dios que nos cuesta? Nos cuesta. Nos cuesta entender que Él es Padre perfecto, que no falla. No falla, nunca, en nada, ni en lo mínimo, te lo aseguro. Un Padre perfecto. Yo tuve un buen padre, pero falló en muchas cosas. Falló en muchas cosas. Era hombre, era natural, pero mi Dios no falla. Mi Padre Celestial nunca me falló ni me va a fallar. Entonces es una revelación que tiene que venir a tu vida, iglesia. Que Él no te va a fallar. Entonces ahí se termina toda desconfianza. Si Él te prometió algo, te lo va a cumplir. Yo como padre, por ahí prometo a mis hijos, vamos a hacer esto mañana, vamos a hacer esto, y por ahí me olvido. ¿O no? Errores. ¿O no? Padres que están acá, ¿no les ha pasado? Nos olvidamos, nos cometemos errores. Pero tu Padre te dijo algo y lo va a cumplir. Él no falla. Él no se olvida como nosotros. No se olvida. Entonces tenemos que tener esa revelación, que Él diga un Padre que no falla. Vamos, dígalo, un Padre perfecto. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Padre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere revelar esa paternidad. Padre en hebreo, como ya dijo, significa Abba. ¿Sí? ¿Sí? Gálatas habla de un hijo que clama, que dice papito mío, y da la idea de un hijo que clama sentado en el regazo de su papá. ¿Sí? Un pequeño que clama, dice papito mío. ¿Amén? Cuando tu hijo se te sienta en la falda, dice papito mío. Esa da la idea cuando dice Abba Padre, que así clama nuestro ser. Abba Padre. Eso habla, como hablé la semana pasada también, de cercanía. Un hijo cuando se te sienta en la falda y está con vos ahí chiquito, que dice papito, o sea, habla de cercanía. ¿O no? Bueno, así es la relación nuestra en el espíritu con nuestro Padre. O debiera ser, o debiera de revelársenos esa relación. No un Padre lejano. No un Padre que está allá en el cielo y que, bueno, si no está ocupado, te atiende. Decirle, te están hablando. Dios no es así. Está en todo tiempo para vos. Digan todo tiempo. Está en todo tiempo. No es un Padre lejano. La Biblia me habla acerca de la historia de David. Yo he predicado acerca de los padres de David. Una prédica de mi apóstol. Los padres que tuvo David. Sabía que David tuvo varios padres. Que Dios lo fue procesando. Él tenía una necesidad. Él era el rey, el que iba a llegar a gobierno. Y él tenía un problema de paternidad. ¿Sabe que los principales problemas de David que le sucedieron en la vida fueron por falta de paternidad? Falta de paternidad. Y muchas veces a nosotros nos pasan problemas en la vida por falta de paternidad. Por no conocer el corazón del Padre. David buscaba un padre. Rápidamente le cuento la historia de David. ¿Cuánto conocen la historia de David? Un jovencito que Dios saca a los, 12, 14, algunos dicen 16 años, Dios lo unge para ser el próximo rey de Israel. En la casa de su padre, dice que va el profeta a ungir al rey de Israel, dice que pasan todos hermanos, ¿se acuerdan? Todos los conoce. Y dice el profeta, dice, ¿hay alguno más? Y dice que su papá, Isaí, se acuerda, dice, tengo uno allá en el campo, el octavo. ¿Sí? La palabra Isaí significa, ¿sí? Entre otros significados, la palabra Isaí significa alguien que está. ¿Qué está? Significa el que está. O sea, Isaí, para David, era un padre, ese padre que está, que es el padre, pero ni se acordaba el nombre de David. Es más, lo llamaban por el número. El 8. ¿Hay padres así? ¿Sí? Que ni se acuerdan. Un padre ausente. Entonces David buscaba una figura paternal. Luego es ungido, es llevado ¿se acuerda? Mata al gigante y es llevado delante del rey Saúl. Era autoridad.
Supuestamente estamos hablando que tenía la genética de Dios. Él tendría que haber tenido, ese rey Saúl, tendría que haber tenido esencia paternal. Pero no la tenía. ¿Por qué? ¿Qué me dice la Biblia? Que en cierta oportunidad dice que agarra una lanza y se la quiere clavar a David. David lo veía como un padre. Estaba buscando un padre, lo veía como un padre. Y buscaba su paternidad. Porque sí que lo respetaba, se comportaba prudentemente. Él estaba buscando una figura paterna. Recuerden que Isaí ni siquiera se acordaba que su hijo estaba en el campo. Él continuamente estaba buscando. Y así hay mucha gente buscando algo que no saben qué es lo que está buscando y están buscando un padre. Hay gente que está buscando algo, hay mujeres que buscan un hombre, y están buscando algo porque están buscando un padre, más que un compañero. Pero eso es otro tema. Amén. Están buscando algo, están buscando la paternidad de Dios. ¿Sí? La paternidad, la figura paternal, porque todo ser humano, todo Dios lo hizo bajo una esencia paternal. Amén. Pero hay gente que vive la vida buscando eso. ¿Por qué? Porque no hay modelos. Porque no hay modelos de paternidad. Porque creemos que un padre, y ahora voy a entrar en eso, tiene que ser alguien que continuamente abrace, que continuamente consienta. Y no es así nuestro Dios. Un padre no es así. Tenemos una imagen desvirtuada de lo que es un padre. Y por eso chocamos cuando vamos a buscar a Dios. Y por eso chocamos cuando vamos a entender la paternidad espiritual, por ejemplo, dentro de la iglesia. Y hay gente que dice, no, pero Dios no es así, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero el amor se demuestra, como yo siempre le he enseñado, de diferentes maneras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David dice que busca en Saúl un padre. Le falla, lo quiere matar. Por ahí lo amaba y por ahí lo quería matar. Era hombre. Y era un hombre fuera del diseño de Dios. Dios lo había llamado como rey a Saúl. Pero quería hacer algo, quería expresar a través de Saúl, quería expresar su paternidad al pueblo. Pero Saúl no lo entendió. No lo entendió. Porque él veía a la gente como súbditos. Él veía a la gente como gente que lo tenía que servir. No los veía como hijos. Por eso que se gobierna con un corazón de padre. ¿Me explico? Él no tenía eso. Anterior a Saúl, ¿quién había estado? Samuel, que era el profeta, el que gobernaba a Israel, bajo una esencia paternal. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Quiero que vaya a 1 Samuel 7:12. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Este versículo está hablando de los últimos tiempos en que Samuel estaba gobernando a Israel. Él era el juez de Israel. Ahora, Dios gobernaba al pueblo a través de él. Dice que luego que él estaba a punto de partir, dice que puso a sus hijos en lugar de él como jueces. Pero dice que hacían cualquier cosa, no entendían. Es más, cuando el pueblo de Israel, ¿me está prestando atención? Pide rey, dice que Samuel se puso mal, se puso triste, porque él entendía, él era un padre para Israel. Era un padre para Israel. Gobernaba con el corazón de Dios. Pero Israel pidió rey. Y Samuel se puso triste. Es más, luego que Dios le habla, dice, tranquilo, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Dice que él intercede por el pueblo. Y en un momento dice, lejos esté de mí de dejar interceder por ustedes, de orar por ustedes. Fíjense el corazón paternal que tenía Samuel. Ahora viene Saúl y Saúl nada que ver. Y en esta historia entra David, el que venía con un padre ausente. Viene y quiere buscar en su líder un padre, pero no lo encuentra, porque lo quiere matar. Así hay muchas veces gente que busca paternidad en lugares incorrectos o en personas incorrectas. Vuelvo y repito, el hombre siempre te va a fallar, pero Dios no. Dios no te va a fallar nunca. Dios es un Padre perfecto. Ahora, si Dios quiere depositar esa genética, esa esencia en hombres y mujeres que expresen esa paternidad de parte de Dios. Por eso Dios ha puesto padres en los hogares, Dios ha puesto padres en las iglesias, Dios ha puesto padres que expresen la paternidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? David sigue, todos conocemos la historia,
queda como rey de Israel. ¿Sí? Primero en Hebrón y después en Israel. Saúl muere. Y él seguía en esa búsqueda. Seguía en esa búsqueda. Hasta el punto que en lo mejor de su reinado, de su gobierno, él comete pecado de adulterio, ¿se acuerda? Y mata a alguien por adulterar. Cuando pasa todo ese tiempo, parecía que no había pasado nada, que había quedado todo tapado. ¿Quién viene? ¿Quién viene y le habla, como yo he predicado, y le dice, le declara su pecado? El profeta, Natán. Natán viene y le declara su pecado. Y lo hace, ya le dije, con sabiduría, pero era el hombre que Dios usó para traerle dirección, para traerle corrección, para confrontarlo con su realidad y para hacerlo volver en sí. Eso es un padre. Isaí era su padre natural. Lo tenía ausente. Buscó en Saúl, no lo encontró. No lo encontró. Él anduvo vagando, también le dice la Biblia, antes de ser rey, por el desierto. Se fue bajo la cobertura de un rey sirio. ¿No? También. O siempre buscaba a alguien que lo apuntalara, que lo ayudara. Hasta que, ¿quién fue el que lo apuntaló, el que lo corrigió y el que lo guió a su destino profético? Natán. Porque Natán era un profeta y el profeta tenía la esencia de paternidad. Porque no lo fue a condenar, sino le trajo una palabra de sabiduría y lo restauró. Digo, un padre restaura. Un padre restaura, no condena. ¿O no? ¿Me está siguiendo? Me estoy saliendo de él, no es nada que iba a predicar. Pero paternidad tiene que ver con restauración. Entonces, tiene que ver con una esencia, con una genética. Hemos hablado mucho. Entonces, Dios le da a Saúl, pero Saúl, ¿se acuerda? No tenía la genética de Dios. David sí, en ese proceso de buscar un padre, él recibe como rey esa esencia de paternidad, porque él se preocupa por el pueblo. Lo vemos a David preocupándose por el pueblo. Él era como un padre para el pueblo de Israel. Vea la historia de David. Él se preocupaba por el pueblo. O sea, él no era una persona como Saúl que le importaba. No, él se preocupaba, tenía la esencia de Dios. La esencia de paternidad como rey. Él gobernó y su reino fue exitoso porque él gobernó con la esencia de paternidad. Tu casa, mi casa va a ser exitosa cuando yo tenga esa esencia de paternidad y pueda transmitirla a mis hijos. Varones que están aquí, y mujeres, por supuesto, madre y padre, porque esto no es cuestión de sexo. Vas a ser exitoso cuando vos puedas transmitir esa paternidad de Dios. La esencia de paternidad. Pero primero se tiene que revelar a mí. Yo no puedo ser padre si no soy hijo. Decirle, te están hablando. Vos no podés ser padre si no sos hijo primero. ¿Me explico? Yo no puedo ser un buen padre si no aprendí a ser un buen hijo. De recibir la revelación de paternidad. ¿Amén? Se enojó Joan. Bueno. ¿Estamos ahí? Ahora, es importante, ya le digo, tener esa esencia para tener para todo lo que hagamos. ¿Amén? Para todo lo que se haga. Y ahora sí quiero entrar un poco en tema, entendiendo que usted entiende quién es su Padre Celestial. ¿Cuánto dicen amén? Y que tiene revelación que Él es un Padre perfecto, que no falla. Y que quizá hay muchos acá que tienen que hacer sanidad y decir, yo realmente necesito sacar esa imagen de un Padre imperfecto y tener la imagen de mi Padre Celestial perfecto. Amén. Y muchas veces hay gente que está escuchando, también por eso hablo de esto, que tiene que perdonar a su Padre natural. Amén. No, a Dios no, estoy hablando de Padre natural. Tengo que perdonar y decir, bueno, o sea, hizo lo que pudo. Amén. Es importante eso también. Sanar nuestro corazón. Ahora la Biblia me habla, y vuelvo y repito, que todo lo que Dios hace lo hace bajo paternidad. La Biblia habla de Padre natural, de Padre celestial, Padre natural y Padre espiritual. O sea, cuando Dios
va a reproducir algo, lo va a reproducir a través de un padre, de una genética, de una esencia, de un ADN espiritual. Cuando hablamos de una casa ministerial como esta, como la iglesia, todo lo que Dios va a hacer va a ser una reproducción de genética, de ADN que Dios puso en el padre de la casa y la va a reproducir al pueblo. Amén. Padre y madre estoy hablando. O sea, no tiene que ver con sexo, tiene que ver con lo de Dios. Entonces Dios tomó a Samuel en aquel tiempo y a través de Samuel se reprodujo en David y David luego en el pueblo. ¿Me explico? Dios tiene que tomar una humanidad, tiene que usar a alguien para reproducir, para poder reflejar ese amor paternal, las cualidades de ese padre. Dentro de las cualidades de un padre, ¿sí? Esto ya lo han escuchado muchas veces, un padre es alguien que enseña, que corrige, que guía, que cuida, que nutre. ¿Qué más? Porque ya lo tiene que saber de memoria. Muchas cualidades tiene un padre, muchas. Corregir, guiar, enseñar, cuidar, nutrir, valorar, dar identidad. ¿Qué más? Dar valor a lo que no tenía valor. Cuando realmente nosotros no éramos nada, nuestro Padre Celestial nos dio valor, ¿o no? Nos dio valor, eso es lo que hace un padre. Entonces, si yo soy padre, si yo tengo la esencia paternal, tengo que dar valor a los demás. Todo lo que está bajo mi cobertura tiene que tener otro valor al que llegó. Otro valor. Dar cobertura, un padre es cobertura, protege. Fíjese, hay muchas cualidades. No quiero entrar en cada uno de ellos porque nos llevaría mucho tiempo, yo lo he predicado ya. Pero es importante eso. Ahora, en el mundo espiritual, ¿sí? Vemos ejemplos acerca de paternidad espiritual. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos cuando yo me quiero reproducir en otros? Porque Javier dijo algo. Cuando uno ha recibido algo de Dios, tiene que reproducirse en otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren reproducir en otros? Pero a la manera de Dios, no multiplicarnos a la manera humana, decir, vamos a llenar este lugar, no, reproducirnos, diga reproducirnos. Bajo la esencia paternal, bajo una genética, una forma de hacer las cosas, como siempre digo. Amén. Que si no está el pastor, está Javier o está Axel, pero es lo mismo. Tenemos la misma genética, la misma esencia de Dios. Amén. ¿Se entiende? ¿Cómo, qué requisitos tenemos que tener para eso? Para yo reproducirme en otros, tengo que tener un gran depósito divino en mi corazón, virtud. Tengo que tener cosas acumuladas de Dios, esencia de Dios para reproducirla en otro. Cuando más de Dios del Padre yo tengo, más lo reproduzco en otro. Y esto no hablo de solamente varones, estoy hablando más de mujeres. Usted quiere reproducirlo de Dios, cuando más de Dios usted tiene, usted más lo reproduce en otro. Cuando usted más conoce a su Padre, más de su Padre va a reproducir en otro. ¿Cuánto dicen amén? En lo ministerial es lo mismo. O sea, ¿quiénes se reproducen? Un padre a través de sus hijos. O sea, el que tenga más, de esa genética va a reproducir en otros. Así me explico. O sea, Jesús se reprodujo en sus discípulos, en sus 12, porque Él les impartió todo lo que Él tenía, se los impartió a ellos, y ellos se reprodujeron después en una iglesia. ¿Amén? No en multiplicación de números, sino en genética. ¿Me está siguiendo? Entonces es importante ser hijo, diga hijo. Pero usted no puede ser hijo espiritual de esta casa, como siempre hago, si primero no se aprendió a ser hijo de Dios. Si no se revela la paternidad de Dios. Usted no puede decir, ¿sí? Soy hijo espiritual, si quiere llamarle hijo del apóstol o hijo de esta casa, si usted no sabe que es hijo de Dios. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Tenemos que conocer a Dios para reproducir lo de Dios. ¿Cuántos conocen a Dios, a su Padre? ¿Qué haría mi Padre en esta situación? Cuando yo conozco a mi Padre, ¿qué haría en cada situación? Yo me voy a reproducir, voy a mostrar a mi Padre. Si veo una persona que está en lo peor, está caído, ¿qué haría el Padre? ¿Lo pisaría o lo levantaría? Lo levanta. Entonces, si yo tengo esa genética, yo voy a hacer lo mismo que mi Padre. Primero celestial y después mi Padre espiritual. ¿Sí? Yo tengo una genética de mi Padre espiritual, el apóstol Moreno. Entonces actúo como Él, porque eso fue depositado de Dios en Él. ¿Me explico? O sea, tiene que haber, cuando más conozco al Padre, más lo reproduzco.
más lo muestro. ¿Cuántos conocen a su Padre Celestial? Tiene que haber una completa sanidad del alma. ¿Sí? Cuando yo me voy a reproducir en otro, ¿cuántos se van a reproducir aquí? Levánteme la mano, vamos a reproducirnos. Los hijos se reproducen. Tiene que haber una completa sanidad. Porque si yo tengo, a ver, usted va a invitar a alguien a la iglesia, le va a predicar, ¿cuántos dicen amén? Y lo va a consolidar. Porque no se trata solamente de invitarlo, hay que consolidarlo. ¿Amén? A ninguno dice amén. Ahí no le gustó. ¿Ves que no le gustó? Hay que consolidarlo. Hay que afirmarlo. Ahora, ¿cómo lo voy a consolidar? Hablándole mi experiencia con Dios. Le voy a dar de lo que tengo. Si yo estoy enfermo en el alma, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Tiene que haber una sanidad. Para reproducirme en otro, tiene que haber una sanidad. Yo no puedo reproducirme en usted en lo que yo tengo enfermo dentro mío. Si yo no tuviera la revelación de la paternidad, yo no le puedo hablar a usted de paternidad. Si hay alguien que está enojado con su padre espiritual y no entiende paternidad espiritual de esta casa, no va a poder reproducirse en otro en paternidad espiritual. No le va a poder decir, mirá, agarrá y andá a hablar con el pastor, habla con el apóstol, que él como un padre te va a aconsejar. Si yo no recibo paternidad, no voy a expresarle a otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? O sea, porque es una cadena. El sistema religioso nos ha enseñado que no. Es una esencia. Si yo no conozco a Dios, no voy a poder expresar a Dios. Si no conozco a mi Padre, no voy a poder expresar a mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Conocer a Dios. Completa sanidad. Nos reproducimos según nuestro género. Si yo consolido a una persona y estoy enojado y tengo algo con alguien dentro de la iglesia, ¿cómo me voy a reproducir? Al otro le voy a transmitir lo mismo. ¿Amén? Diga, ay, o algo. Me voy a reproducir lo mismo. Y se nota cuando una persona está enferma. Es más, la persona nueva se da cuenta. Si estoy enfermo, si no he recibido, si yo todavía no he sido sanado, si yo tengo resentimiento contra mi padre natural, ponele, y no he sanado cosas con mi padre natural y todavía, ¿cómo voy a reproducir, cómo le voy a presentar al Padre Celestial? No puedo. Imposible. No se puede. Si una persona viene acá a la iglesia y no se sana, porque ha venido gente, y hay gente aquí de otra iglesia, y no sana su corazón, y ha tenido una mala experiencia con otro pastor, con otro líder, y hay una mala experiencia, tiene que sanarse para poder expresar eso. Para no expresar heridas. ¿Usted imagina el trato de Dios con David? ¿Con David? Imagínese que la persona que vos crees que es tu mentor, que es tu padre que te quiera matar, ¿su corazón cómo estaría? Fusilado. Pero él tuvo que ser sanado a través de todos los procesos que pasó para luego expresar eso al pueblo. Y a tener que ser sanado en muchas cosas. Sobre todo el liderazgo, tenemos que ser sanados. Conocer a nuestro Padre, conocer la paternidad de Dios para poder expresarlo a otros. Porque la gente quiere un Padre. La gente necesita conocer a su Padre Celestial. La necesidad en el mundo, el que está allá afuera, ¿sabe qué buscan? Un Padre. El drogadicto, chico que está con problema de adicción, ¿sabe por qué lo hace? Por falta de paternidad. Porque no tiene identidad. ¿Y quién da identidad? Un padre, una familia. ¿Quién da seguridad? Un padre, una familia. ¿Estamos de acuerdo? Es una carencia que hay. Y lo peor que se ha llevado a la iglesia. Por eso, por mucho tiempo se ha predicado, se ha liberado a la gente, pero no se le enseña que Dios es su Padre, y no se le enseña paternidad. Entonces, da un tiempo y se va de la iglesia. Porque se le solucionó el problema por un momento, pero sigue con el mismo problema al tiempo. Pero cuando vos entendés quién es tu Padre, se te termina el problema para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Mi problema se termina para siempre. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener sanidad en el alma. Diga sanidad. Revelación de la paternidad. ¿Sí? Revelación. Yo siempre digo que dentro de la iglesia, ahora sí estoy entrando ya en la paternidad espiritual, hay 4 tipos de personas. Y Jesús los tuvo. Usted ya conoce esta prédica. Dentro de toda congregación hay 4 tipos de personas. Diga 4. Y no está mal, ¿eh? Son procesos que pasamos.
El tema no es quedarse en el primero ni en el segundo. Número 1, Jesús los tenía. Seguidores. Seguidores. Estoy hablando de paternidad espiritual, de familia espiritual, de esta casa apostólica. Todo ministerio, incluso el de Jesús, tenía seguidores. Nosotros tenemos seguidores a través de las redes. Y que le ponen me gusta a cosas y les gusta muchas cosas, pero son seguidores. Nada más. Jesús tenía seguidores, multitudes que lo seguían. Pero cuando él quedaba solo, ¿quiénes quedaban? Muy poquitos. Entonces, toda iglesia, hay muchos seguidores. Todo ministerio, muchos seguidores. Gente que le gusta algo de vos, que le gusta algo de la iglesia, pero son seguidores de lejos. Cuando se les pide compromiso, se van. Diga, acá no hay seguidores, ¿no? Yo creo que no. Pero a través de las redes puede haber seguidores. ¿Sí? Vienen a buscar que su necesidad sea suplida. Los seguidores que hacían, venían a Jesús para que lo sane, para que les dé de comer. Y está bien en cierta forma, porque ese es nuestro Dios, es proveedor. Pero no nos podemos quedar ahí. No podemos venir a la iglesia, congregarnos, solamente para que se supla nuestra necesidad. ¿O no? ¿Ve el pensamiento que tenemos? O sea, muchas veces, yo voy a la iglesia porque tengo necesidad. Cuando tengo necesidad, que las papas queman, ahí voy a congregarme. No. Se supone que no, que ese tiempo tiene que pasar. Sí, llegamos de esa manera, pero no nos vamos a quedar así. Toda la vida como seguidores. Seguían a Jesús de lejos. Diga, no sigas a Jesús de lejos. ¿Sí? Con eso no se edifica una casa, una visión, yo siempre digo. Con seguidores no podemos edificar una casa, una congregación. ¿Por qué? Porque hoy están y mañana no. Estamos hijos, gente comprometida. Yo cuento, vamos a hablar de lo material, del Centro de Enseñanza Bíblica, cuento con gente comprometida. Con hijos. Los seguidores que están a través de las redes, van a ser, que sea alguno en YouTube, no sé qué, no van a venir a ayudarnos ahí. Van a estar los hijos que están siempre. Amén. ¿O no? ¿Cuántos hay acá? Amén. Sí, yo voy a llegar a eso. Después están los creyentes. Primero los seguidores, después los creyentes. ¿Sí? Esos están dentro de los 500, ¿se acuerdan los hechos? Que había 500, y que Jesús le predicó a 500 hermanos. ¿Sí? Siguen las enseñanzas, ¿sí? Del pastor, del apóstol en este caso, siguen la enseñanza todos los domingos, pero son los que vienen, escuchan, pero nunca lo ven involucrado en nada. Acá no hay ninguno. Escuchan toda la enseñanza del pastor, pero no se involucran en nada. No se involucran en nada. Escuchan, nada más reciben. Y está bien de cierta forma. Son los creyentes, pero no se involucran en nada. No forman parte de la visión. Escuchan la enseñanza, le gusta la enseñanza del apóstol. Qué lindo, cómo predica. Qué bueno, me gusta la enseñanza. Pero está ahí nomás. Pero cuando ya hablamos de decir corregir, de cortar, de decir, bueno, sentate que vamos a hablar y vamos a corregir cosas, ahí no, ya no le gustó. Ya no le gustó. Son creyentes. Y está bien. Pero con eso no se puede edificar una visión. No se puede edificar una casa paternal. No se puede. Porque hoy están y mañana se ofenden y se van. ¿O no? Sigo mejor. Son los dominguitis, como siempre hablamos alguna vez. Después están los discípulos. Los discípulos son, ¿se acuerdan cuando Jesús manda a los 70? Yo lo he predicado esto yo. De los 70, dentro de los 70 eran discípulos. Hacían milagros. Dios los usaba, ¿o no? ¿Se acuerdan? Echaban fuera a los demonios. ¿Sí? Seguían las enseñanzas. Sirven, aman a Dios. Pero todavía, ¿sí? No tiene una relación cercana. Son discípulos, estaban dentro de los 70, pero cuando Jesús tenía que revelarle las gemas, la enseñanza profunda, ¿a quién se las decía? A los 12. Esos 70 sanaban enfermos, esos 70 liberaban endemoniados, pero no estaban cerca de Jesús. No tenían la relación íntima que tenía Pedro, que tenía Jacobo, que tenía Juan, que tenía los 12. No tenían esa relación íntima. Y eran usados por Dios. En una iglesia hay seguidores, hay creyentes y hay discípulos. Gente que va aprendiendo, que sigue la enseñanza, que cumple, que viene los domingos, que trabajan, que puede estar en el ministerio. Pero los hijos es otra cosa. ¿Amén? Jesús lo tenía. Mi apóstol lo tenía. Muchos seguidores, gente que lo seguía hasta el día de hoy, que las prédicas, toda la enseñanza, bueno, pero creyentes, discípulos, pero hijos, son muy pocos. ¿Cuántos dicen amén?
Diga, hijos. ¿Sí? Todavía no tiene una relación cercana. Después los hijos engendrados. El número 4. Jesús lo puso en la categoría de los 12. Diga hijos engendrados. ¿Sí? ¿Qué son? Son los que dicen, yo quiero estar cerca. Quiero estar cerca. Esos 12 querían estar cerca de Jesús. Cerca, continuamente, recibiendo de Él. Jesús predicaba una parábola y ellos no la entendían, ¿se acuerdan? Y después en la intimidad le preguntaban a Jesús, ¿qué quisiste decir con eso? Y Jesús se sentaba y a ellos se la explicaba, a los otros no. A ellos se la explicaba. Ahora, después había gente que decía de Pedro, wow, ¿y este Pedro de dónde salió? ¿De dónde salió el pescador? Ahora la sombra de él sana. Ah, pero estuvo en la intimidad. Estuvo en la intimidad con Jesús. Los que los otros no hicieron. ¿Me explico? O sea, cercanía. Hijos engendrados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Son los que dicen, yo quiero estar cerca del Padre. Yo quiero recibir. Yo quiero aprender. Yo quiero esa intimidad. Yo quiero tener una relación. Son los que se exponen. ¿Amén? Ahora sí voy a hablar de hijos ministeriales, hijos espirituales. Son los que se exponen y se sientan conmigo. Y se exponen a la enseñanza, se ponen a la corrección y se exponen a conocerme aún en mi debilidad. Porque usted acá me ve lindo. No creo, yo no sé. Bueno, pero usted tiene que verme en mi intimidad también. Cuando Jesús estaba cansado, vamos a hablar de Jesús. La multitud venían a Jesús, wow, levantando la mano y sanando enfermo. Pero había veces que estaba cansado y estaba con sus discípulos, se sacaba la ojota ahí, estaban cansados y ellos ahí lo conocían. Ahí recibían de él también. ¿Me explico? Y se exponían a la enseñanza, a que les pudiera hablar en privado y decía, yo me imagino, Pedro, hoy te mandaste esta. Públicamente el Padre no te va a corregir, pero sí en privado. Él los corregía. Les hablaba. Amén. Pero hay gente que quiere ser creyente, quiere ser seguidor, que quiere ser discípulo, no quiere ser hijo. ¿Cuántos dicen amén? Diga hijos. ¿Sí? Por eso hablamos de ADN. Ahí, ¿sí? Se transmite el ADN. Yo predicándole a usted le imparto algo, le estoy bendiciendo. Pero no es lo mismo yo tratarlo y tomar mate. ¿O no, Matías? Es diferente. Matías me puede, vamos a decir porque Matías es muy nuevito, ¿no? O sea, Matías me puede conocer de acá de prédica. Pero otra cosa es que me conozcas tomando un mate. Es muy diferente. Yo ahí te puedo transmitir más que acá en Cristo. ¿Amén? Yo estoy diciendo que me invita a tomar mate, por favor no piense más. Pero habla de una impartición continua. ¿Amén? Eso es paternidad espiritual. ¿Seguimos? Un poquito más. Si hay alguien que dice, me quiero ir, bueno, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir engendrado? Yo digo que tiene una genética. Es dejar tu agenda para hacer la agenda de Dios. Los que pasan a ese nivel muchas veces renuncian a cosas para hacer lo que Dios quiere. Cuando uno entiende que yo debo hacer la voluntad de mi Padre Celestial, ¿sí? Muchas veces hay cosas que dejo por hacerlo algo para Dios. Ay, veo que los amén se van para adentro. El que es hijo entiende que muchas veces es preferible hacer la voluntad de Dios y no la mía. El hijo muere a su propia voluntad muchas veces para hacer la voluntad del Padre. Porque dice que la voluntad del Padre es agradable. ¿Y qué? Y perfecta. Pero somos tan independientes y decimos, Dios me llamó a libertad. Sí, ¿a qué tipo de libertad? Yo hago lo que quiero. No sé lo que querés. Nosotros debemos hacer la voluntad del Padre. No lo que vos querés. Ah, pero yo quiero hacer esto. ¿Y si Dios no quiere? ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios en muchas cosas que hacemos? Es decir, te están hablando, pregúntale, ¿cómo sabes que es la voluntad de Dios? Muchas cosas que hacemos. Porque decimos, yo tengo a Dios como Padre. ¿Cuánto tiene a Dios como Padre? Pero el Padre se lo obedece. ¿O no? Ah, no es que se va el amor para adentro, no sigo predicando. Al Padre se le obedece. Un buen hijo obedece a su Padre. ¿O no? ¿Sí? Y al Padre se obedece.
¿Sí? Los hijos, ¿sí? Hablando la parte espiritual, los hijos de esta casa, son los que llevan la carga. Cuando uno es hijo de una casa, de una visión, estoy hablando de la parte espiritual acá, lleva la carga junto conmigo. ¿Amén? Esto para liderazgo, esto yo se lo hablo al liderazgo. Cuando uno es hijo de una casa, lleva la carga. O sea, dice, apóstol, ¿qué hace falta? ¿Cómo podemos ayudar para el centro de enseñanza bíblica? Es una carga que yo tengo en este momento. Es una carga. Sí, yo le creo a Dios, pero llevo esa carga. Eso tiene que estar construido porque es una carga. El que es hijo de esta casa lleva la carga conmigo. Se preocupa. Dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? El que no es hijo le da lo mismo. Le da lo mismo. ¿Sí? El apóstol Lewis en Santiago dice, ahí se dividen, hay un tiempo que la iglesia se divide en los hijos de los mercenarios, dice. El mercenario está por sueldo. El hijo se queda aunque no haya nada. ¿Sí? Ahí se dividen. Entonces, el hijo lleva la carga. Por las almas, por la gente. Los que son hijos llevan la carga por la gente. Cuando alguien no está, como siempre digo, no solamente el apóstol la lleva, sino el que es hijo de la casa lleva la carga y se preocupa por el que no vino. ¿Cuántos hay aquí? Esto es para entrar a otro nivel, ¿eh? Esto es para entrar a otro nivel. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Reciben herencia. Los hijos reciben herencia. Engendran a otros hijos espirituales. ¿Sí? ¿No estoy yo? Está Nara y va a reproducir lo mismo que yo. Porque es hija. ¿Amén? O quien sea. Va a reproducir lo mismo que yo. Engendra a otros. Entonces es más rápido todo. Pues yo no puedo estar todos los días con todos. ¿Sabía eso? No podemos estar con todos los días. Entonces tenemos que reproducirnos en otros que hagan lo mismo que nosotros de la misma manera. Con la misma genética. ¿Seguimos? Voy muy rápido porque no me da el tiempo. Son los que pasan la visión a otros en la iglesia. Pasan la visión a otros. Le enseñan la visión de la iglesia, se la enseñan a otros, los hijos, no los seguidores, no los creyentes, no los discípulos. Los que son hijos espirituales míos, le imparten la visión a otros. Entonces la gente viene y ya empieza a caminar con la visión porque se pegó a un hijo y ese lo lleva. Amén. Le imparte la visión. Amén. Aunque quizás nunca trate con el apóstol, tan cerca como otro, pero le imparte la visión. Amén. Amén. Los que son hijos imparten un ADN, una genética. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Guay. ¿Sí? Son los que pasan la visión a otros en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es ese ADN que yo hablo siempre? Es la vida de Dios fluyendo en un hombre, en su manera de pensar, su manera de actuar, su forma de proceder, su forma de hablar, conductas y valores. Cómo hace las cosas que son impartidos a los demás. Entonces, cuando hablamos de ADN, es algo que Dios ha depositado en alguien. Valores, principios, forma de hacer las cosas, forma de hablar, forma de aconsejar, valores, cosas que se imparten en otro. ¿Me explico? Virtud, se imparte en otro. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil de un padre, es impartir sus principios en sus hijos. Pero es lo más lindo. Nosotros, ¿cuántos padres naturales hay acá, madre? Tienes que impartir tus principios, tu forma de pensar a tus hijos. En lo espiritual es lo mismo. Para que que digan el día de mañana, este es hijo de Javi, es hijo de Javier. Sí, pues se nota porque es igual a su padre. Tiene los mismos valores, los mismos principios. Tuvo una buena educación en su casa. La iglesia es una casa, la iglesia es una familia. Es lo mismo. ¿Amén? ¿Sí? Filipenses 3:17 dice, Pablo hablando, 3:17. Ya termino. Hermanos, ¿sed qué? ¿Imitadores de quién? ¿De qué? ¿De quién? ¿De Cristo? De mí. Cuando uno tiene paternidad de Dios, entiende la paternidad de Dios, dice, porque dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Yo he predicado acerca de esto. ¿Sabe qué dice la versión original? Según el patrón por el cual yo me conduzco, enséñenselo a otros. El patrón de conducta que yo tengo, ustedes se lo tienen que transmitir a otros. ¿Sí? Sean imitadores de mí, de mi forma de hablar, de mi forma de pensar, de mi forma de conducta, para reproducir la iglesia en otros. ¡Wow! Pero hay que decirlo eso. Hay que decir eso que decía Pablo, como yo siempre digo. Estaba seguro de lo que él tenía, porque sabía que no era de él. Sabía que era de la gracia de Dios con él. ¿Amén? No es el hombre, es la gracia de Dios. ¿Me explico? Sí, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos nosotros. Dice, miren, presten atención a los que se conducen igual que nosotros. Esos son parte de nosotros. Que se conducen según mi ejemplo, según mi forma de actuar, según el patrón por el cual yo me muevo y enseño, decía Pablo. ¿Amén? Se conoce al Padre por el Hijo. Van a conocer a Dios por vos. Amén. Por la conducta, el patrón, la genética del Padre. ¿Lo van a conocer? ¿Van a conocer la visión de la iglesia? ¿Sabe quién? A través tuyo. Van a conocer la visión, cómo se trabaja en esta casa a través tuyo. Tu forma de conducirte allá afuera. Me van a conocer a mí a través tuyo, como usted se conduzca allá afuera. Si usted es hijo de esta casa. Qué difícil, ¿no? Pero no estoy hablando de nada que no sea bíblico. Es así. ¿Amén? ¿Cuánto entienden? Sí, el patrón. ¿Sí? Hebreos 12, 5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los escribe, hijos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Sí? No menosprecies como hijo la disciplina de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Dios te va a disciplinar si sos hijo. Te va a corregir. ¿O no? Dice, porque si no, dice Hebreos, si no corregimos, a nuestros hijos son bastardos. No son hijos legítimos. Entonces, un padre que no corrige no funciona como padre. No funciona como padre. Está fallando como padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Padre y madre. Si yo no corrijo, no disciplino, no exhorto, no funciono como padre. Y ahí está el error de muchos. Decimos, es padre, pero el padre tiene que amar. Pero el padre tiene que... No, el padre tiene que corregir también. Si tenemos la esencia del Padre Celestial, tenemos que actuar como Él actúa. ¿Cuántos dicen amén? Disciplina tiene 3 significados. ¿Sí? Yo ya lo he hablado acerca de esto. Habla de corregir o dar un golpe, una corrección, con el objetivo de establecer un patrón que regule la vida del hijo. ¿Sí? Un patrón de conducta. Corregirlo y exhortarlo a regular la vida para que tenga un patrón de conducta, para que se comporte de una manera. Eso es corregir. Entonces vos con tus enseñanzas, con tus correcciones como padre, como madre, le vas guiando la vida para que se comporte de una manera determinada. Así es Dios con nosotros. Nos va guiando. Muchas veces nos corrige, nos exhorta. Yo os he hablado cerca, aún nos pega un azote por ahí. Ahí dice, qué mal, creo que Dios. No, no es malo, es para corregirte. Dios permite muchas veces cosas porque Él nos ama tanto que no quiere que nos desviemos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ni desmaye cuando eres reprendido. ¿Sí? Y reprendido significa, yo ya lo he enseñado, cortar todo aquello que está fuera del patrón. Cuando una persona es reprendida, quiere decir cortar algo que está fuera del diseño de Dios para ese hijo. Cuando tu hijo se va queriendo desviar, vos cortás eso. Decís, no, por acá no. ¿O no? Amén. Por acá no. ¿Cuánto lo hacen en lo natural? Amén. Se va guiando por algo y decís, no, esto no. En lo espiritual es lo mismo. Cuando uno es hijo de una casa, cuando uno es hijo espiritual, te van a cortar. Si eso está mal, eso no se hace. Ninguno es amén. ¿Sí? Eso no se hace. Entonces, le tengo que poner ese ADN, tengo que cortarlo, circuncidar el corazón, como hemos hablado. Es cortar y arrancar las cosas de la carne que impiden a un hijo consagrarse a Dios. Entonces, cuando alguien te corrige con amor de Dios, te va a decir, eso está mal, no te conviene. No te conviene. Ahora, del otro lado, ya estoy terminando. ¿Cómo lo va a tomar usted? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo toma usted cuando yo, como autoridad de la casa, vengo y le digo, eso está mal? ¿Cómo lo toma? No me diga, alguno tiene ganas de matarme.
Pero cuando uno tiene que ser, todos necesitamos esa parte. A ver, yo tengo un padre que me cortó, que me corrigió, que me sacó, o no, siempre hablo de mi apóstol Moreno. O sea, me corrigió. Y duele eso. Pero estoy acá gracias a eso. Gracias a eso. Si no, no estaría acá. Con errores todavía, cosas por corregir. Pero necesitamos ser disciplinados, ser corregidos por nuestro Padre Celestial y el Padre Natural. ¿O no? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Sí? Engendrar. Pablo decía, ustedes pueden tener muchos maestros, pero Padre uno solo. O sea, mucha gente te puede enseñar, te puede traer una buena prédica, como siempre digo, a través de internet, y está bueno, pero Padre espiritual uno solo. Padre espiritual uno solo. El Padre es el que está con vos en las buenas y en las malas, el que te corrige, que te conoce. Es un Padre espiritual. ¿Sí? Que te conoce. Que puede decirte, sentarte si esto está bien o esto está mal. La cuestión de engendrar hijos espirituales es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta. ¿Sabes cuál es el fracaso de la iglesia? ¿Por qué no hemos afectado? ¿Por qué no hay gobierno? ¿Por qué no estamos en gobierno? ¿Por qué no estamos afectando como tenemos que afectar? Porque nos hemos dedicado a tener seguidores. La iglesia se ha dedicado a tener seguidores. Gente que viene, recibe un milagro y se va. Pero no le gusta que le cambien su forma de vida. Pero no quiere cambiar sus malas mañas. La iglesia está llena de eso. Eso no sirve. No sirve. No sirve que una persona venga a la iglesia cada tanto y reciba un milagro y dé testimonio. Está bueno, eso está bueno, muy bueno. Y reciba, sea lleno, sea sano, liberado, y eso está bien. Pero si no viene lo otro, no sirve. Si la persona viene mañana y hacemos un templo más grande y se llena de gente y se liberan y se sanan, está bien, eso es parte. Pero si no se quedan y son sanados, restaurados y cambian su forma de vivir como su matrimonio, no sirve de nada. No sirve de nada que usted se siente todos los miércoles y los domingos acá, pero siga haciendo lo mismo que hacía hace 20 años atrás o 5 años atrás. No sirve de nada. No sirve de nada si yo no puedo agarrar y corregirlo y decirle esto está mal. O quien sea que se pare acá y te diga de parte de Dios, te corrija, te dé una palabra como esta. Que no les gusta a muchos. Porque no queremos. No sirve de nada. Si vas a ir al cielo, seguramente. Porque eso es gratis. Bueno, gratis. Pero tu vida acá va a seguir siendo la misma. Entonces hay muchos cristianos que no entienden paternidad de Dios, que lo ven a Dios como su Salvador, simplemente no entienden paternidad y no entienden que es un padre. Un padre corrige, un padre ama, un padre disciplina, un padre guía. No entienden eso. Y menos la paternidad espiritual. Menos. ¿Seguimos? ¿Sí? Entonces, si no se hace, si no se hay eso, ¿sí? Hay fracaso. Porque a gobierno llegamos con la esencia paternal. Uno va a gobernar, vos vas a gobernar en el mundo espiritual. Usted va a gobernar en el mundo espiritual cuando usted entienda paternidad de Dios. Si no, es imposible. Porque se gobierna el corazón y gobierna un padre. ¿Lo repito? Gobierna quien tiene paternidad, quien entiende paternidad. Toda autoridad para gobernar desciende de Dios. Y la esencia de Dios para la autoridad es paternal. No hay otra. Paternidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a reproducir un padre en un hijo? Patrones mentales. De vida, de conducta, de hablar, de cómo hacer las cosas, formas de pensar, valores. ¿Sí? Valores, forma de pensar cosas. Eso es lo que reproducimos, patrones mentales. ¿Sí? Formas de hacer las cosas, formas de actuar en la vida. ¿Amén? Y eso es una disciplina, eso es una conducta, eso es algo continuo. Entonces, volviendo al principio, si usted y yo conocemos a nuestro Padre Celestial, vamos a poder ser ejemplo para los demás. Vamos a poder reproducir esa vida del Padre en otros. Si usted pasa de ser seguidor, creyente en la iglesia, a ser un hijo de la casa, un hijo espiritual, usted va a poder reproducir lo que hay en esta casa. ¿Amén? Ahora, no hay nada de malo con que una persona quiera ser seguidor y no quiera ser hijo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No deja de ser hijo de Dios ni dejamos amarlo. Porque es una decisión. Es una revelación. Usted puede ser un seguidor que calienta la silla toda la vida. Puede ser un creyente, puede ser un discípulo, que Dios lo use y todo, pero que nunca es hijo espiritual.
y no se compromete con esta casa, está todo bien, no hay problema. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Mi trabajo como apóstol es reproducirme en hijos espirituales. Esa es mi función. Reproducirme en hijos espirituales. Que si yo no estoy mañana, sigan la obra. Así como lo hizo el apóstol Moreno conmigo. Pues si no, se termina todo y no más. ¿O no? ¿Sí? En estos días, se enteraron que estamos hablando, un apóstol amigo hablando de paternidad, dice, ¿tiene algún manual, algún libro, algo que yo necesito? ¿Sí? Dice, no me lo vende, no, esto no se vende. Es por gracia. ¿Sí? Y me hizo pensar mucho. Porque no tengo nada escrito, tengo mis apuntes nomás. Hay que dejar un legado. El apóstol sabe que está todo el legado, toda la enseñanza, todo el apóstol, está todo en el manuscrito. Es un legado. Que es alimento para las próximas generaciones. Entonces un padre piensa en las próximas generaciones. Ya tenés que pensar en los próximos. Por eso, hablando de lo material, nosotros necesitamos dejarle a los niños lo mejor. Porque no es solamente que van a venir a comer una galletita, van a venir a aprender la palabra de Dios. Entonces tenemos que dejarles lo mejor. Entonces yo me esfuerzo para que ellos tengan lo mejor. Yo me esfuerzo para que usted tenga lo mejor. Yo me esfuerzo para que la gente que venga reciba la mejor enseñanza, sea impartida de todo lo de Dios. Y yo mañana no voy a estar, pero va a haber otros. ¿Amén? ¿Entendió? Amén. Diga, hijos de Dios e hijos de la casa. ¿Amén? Póngase de pie. Esto es mucho.